Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Semana, donde estamos aquí disfrutando ya de la tardecita, ¿cierto? De este día de bastante calor en la región de los lagos. Tuvimos 27 grados como máximo aquí y se vienen días también bastante calurosos como para cerrar este mes de febrero y por supuesto también ir cerrando el verano y donde se viene el temido marzo también. Estamos aquí en Primitivo, ¿cierto? A través también de la agencia Clamor, una agencia de comunicaciones en el patio Freire, donde podemos apreciar a nuestra, más adelante, todas las terrazas y donde la gente aprovecha de venir a tomar aire, y aprovechamos de saludar a Piantao también, quien ha sido muy gentil en bajar un poquito la música. Voy a presentar a mi colega, ¿cierto? Y conductor también de Entre Semana, Alejandro Val, periodista. ¿Cómo estás, Alejandro? Pero muy bienvenido nuevamente. Así es, ya el tercer capítulo, todo bien, cálido recibimiento a la ciudad de Osorno. Yo ya daba por perdido el verano, pero hoy día unos cálidos actuales 24 grados, así que feliz, se alarga el verano, así que espero que también sigamos acá Entre Semanas con interesantes invitados. No, y aquí, aprovechando este verde, bueno, si no compramos una carpa, ¿no? Una carpa, sí, para la temporada de invierno. Para la temporada de invierno. Vamos a presentar a nuestro invitado, ¿cierto? Él es Juan Carlos Claret. Él es candidato a constituyente, es independiente, egresado de Derecho y también está a la espera de poder jurar en la Corte de Apelaciones, en este caso de Valdivia, porque producto de la pandemia se tuvo que un poco reinventar todo lo que tiene que ver con el estudio. Juan Carlos Claret, muchos de ustedes, por lo menos los osorninos, lo deben recordar, porque él se hizo bastante conocido cuando por el tema, ¿cierto?, del obispo Juan Barros, obispo que fue acusado y todavía está acusado de violación y abuso sexual contra menores. Él pertenecía a la organización de laicas y laicos de Osorno y hoy se presenta como candidato a constituyente por el distrito 25. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Estás igual nomás de joven. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. No son muchos los espacios para poder conversar que tenemos acá en el distrito y por eso este espacio es tan preciado, así que en ese sentido gracias por el espacio, por la oportunidad. Voy con la primera pregunta, Alejandro, y esto tiene que ver con un poco, bueno, yo te conocí, precisamente te hiciste conocido por este hecho lamentable que le ocurrió a la comuna de Osorno, donde este obispo Juan Barros lo intentaron sacar por 2 años. No obstante, tú y otras personas más se hicieron líderes producto de esta situación. Y hoy, digamos, también te presentas a candidato a constituyente. Un poco al que la gente te recuerde, ¿quién es Juan Carlos Claret? Mire, bueno, mi nombre es Juan Carlos Claret Paul, yo tengo 27 años, como Claudia bien lo decía, soy egresado de Derecho, estoy pronto a ser abogado y sobre todo soy un osornino. Nací acá en Osorno, aunque mis primeros 3-4 años los viví en la comuna de Río Negro. Allá también tengo amigos, tengo familiares que son entrañables. Asimismo, estudié en la Escuela José Ignacio Centeno, que hoy día se llama de Artes y Culturas. Después ingresé becado al Colegio San Mateo, una tremenda experiencia ahí en el colegio, y asimismo ingresé becado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es curioso porque en esa época la Universidad de los Lagos no tenía la carrera de Derecho y como muchos jóvenes hoy día y antes nos vimos en la disyuntiva de tener que movernos de nuestra ciudad para poder estudiar, y ahora que entramos al mundo laboral, todos los incentivos no están acá en la zona, sino que la oferta laboral está en Santiago. Entonces esto obedece a un modelo de desarrollo de país que tiene que descentralizarse. Entonces, como les cuento también, como igual decía Claudia, fui vocero de la organización de laicos y laicas de Osorno, que fue una comunidad también entrañable, mayoritariamente de mujeres, que sobre todo luchaban no tanto por capricho, porque muchas veces se nos dijo, no, que por qué están en esto, que porque dedíquense a otras cosas, sino por hacer justicia y sobre todo trabajar para la prevención del abuso y sobre todo por las personas que sufren. Y eso igual tiene mucho que ver con el proceso que tenemos por delante, que es la redacción de la nueva Constitución, donde tenemos que repensar el modelo de justicia, tenemos que acabar con la impunidad y también
En mi caso personal, soy papá, tengo un hijo, así que tiene un problema de salud, y también como muchos osorninos, como muchas personas del Distrito 25, nos enfrentamos con acceso a la salud, digamos, bastante complicado por los ingresos. Entonces, son varias las realidades que me ha tocado vivir y que quiero poner a disposición del distrito, del territorio, para sobre todo llevar estas necesidades a la Convención Constituyente. Perfecto. Juan Carlos, a mí siempre me alegra escuchar que entre gente, ojalá lo más joven posible. Tú estás en la categoría de los sub-30, eso siempre se agradece y es una buena señal quizás para alentar a las nuevas generaciones. Sobre eso mismo, específicamente, ¿cuándo te surgió esta necesidad? Cuando me imagino que ya post 25 de octubre viste los resultados, dijiste, ¿cuándo en el fondo tú dijiste, así a priori dijiste, ya, voy a hacer convencional constituyente o voy a ir a candidato? ¿Cuándo pasó esa...? Mira, podrían ser varios los eventos individuales que me motivaron a hacerlo, pero hay un eje transversal, que es comprender la naturaleza a lo que uno postula. Porque no es mi vocación ser diputado, no es mi vocación ser senador, yo no tengo esa pasta de ser un profesional, un político profesional. Claro. Yo con esto no estoy iniciando mi carrera política, yo aspiro a ejercer mi profesión, que es el derecho, Claro. Aspiro también a ser juez, entonces no me veo como una proyección política, digamos, partidista ni electoral, sino comprender que la Convención Constituyente, los constituyentes, lo que vamos a desempeñar es una tarea en específico. El próximo 11 de abril la ciudadanía va a tener 4 papeletas, donde van a escoger alcaldes, concejales y gobernador regional, que son los que reemplazan a los intendentes. Esas personas ejercen un cargo público, se distribuyen el poder. Claro. Un constituyente no está para eso. Nosotros y por eso estoy postulando a esto, somos personas que vamos a desempeñar una tarea en específico, que es redactar la nueva Constitución. Y para eso tenemos un periodo limitado de tiempo, que es solamente de 1 año, y eso es bastante poco, y después quedamos con inhabilitados, digamos, Claro. para poder postular a estos cargos públicos durante un periodo determinado de tiempo. Sí. Entonces, es comprender esa naturaleza de lo que uno tiene, de la tarea que debemos cumplir, lo que me motivó a involucrarme, considerando de que quiero poner al servicio de la comunidad no solamente mi experiencia social, sino que también el conocimiento técnico en cuanto a, en poco tiempo, redactar una constitución lo más exitosa posible en beneficio de todas y todos. Perfecto, claro. Una tarea bastante importante, la verdad, la que van a cumplir ustedes los constituyentes y que quizás mucho de la ciudadanía no le ha tomado el peso, ¿cierto?, a este cargo, por así decirlo. Es un cargo histórico que no tiene precedente alguno, que marcó un antes y un después del 18 de octubre, ¿cierto? Y en ese sentido, Juan Carlos, me gustaría conocer, en el fondo, un poco el por qué quieres participar. A ver, una de la redacción ya nos explicaste, ¿cierto?, tu motivación, pero ¿qué es lo que quieres plasmar en esta nueva Carta Magna? ¿Qué es que te gustaría dejar algo o agregar algo nuevo? ¿Cuál es, por así decirlo, tu caballito de batalla en esto y tu lucha también? Lo curioso de los caballitos de batalla en este proceso es que en la Constitución se discuten todos los temas. Nada es puesto al azar en la Constitución y nada de lo que no está en la Constitución se sacó por arbitrariedad, sino que es fruto de una discusión. Entonces, cuando hay que discutir ahora qué Constitución queremos, lo fundamental, y eso es como el gran caballo de batalla que debería convocarnos a todos, es que desde la Constitución se diseñe un país que permita que todos nuestros proyectos de vida sean realizables. Porque ¿La actual no lo cumple? ¿La actual no lo cumple? No lo cumple. ¿Por qué? Por varias razones. Por un lado, porque la ausencia de Estado, y por ejemplo lo vemos en varios barrios, en varias poblaciones de acá de Osorno, la ausencia de Estado, la ausencia, por ejemplo, de servicios básicos, la ausencia de seguridad, la ausencia de luminarias, de alcantarillado, de acceso a agua, impide que muchas personas se puedan desarrollar y quedan, particularmente en los sectores de Rahue, por ejemplo, quedan a merced del narcotraficante, que es la voluntad del más fuerte. Entonces, por una parte, la actual Constitución, diseñada para disminuir al máximo al Estado, ha dejado a las personas más vulneradas a merced, digamos, de la voluntad del más fuerte. Y por otra parte, donde el Estado ha marcado presencia y de hecho una sobrecarga de Estado, ha generado también un desincentivo a que muchos puedan emprender porque se entrampan en líos burocráticos, que entonces al final los municipios, la maquinaria estatal opera igual como un obstáculo. Entonces yo digo, frente a eso, ¿cuál es la alternativa? No se trata de disminuir el Estado o de hacer una sobrecarga de Estado, sino de mejorar la presencia del Estado para que de verdad esté al servicio de las personas, de verdad esté al servicio
de los proyectos vitales de cada uno. Para que, por ejemplo, como fue mi caso, no tenga que moverme de mi ciudad, de mi familia, dejar a mi familia para poder estudiar, para que podamos desarrollarnos laboralmente en nuestras propias ciudades. Entonces, cuando hablemos de salud, cuando hablemos de educación, cuando hablemos de la forma del Estado, cuando hablemos del gobierno presidencial y de la forma del Congreso, no perdamos de vista que es para algo. La Constitución no es un fin en sí mismo, es un medio para hacer probable lo que hoy día parece improbable, y particularmente, ¿qué es precisamente desarrollar nuestros proyectos de vida. Claro, sobre eso mismo que mencionaba y anteriormente lo habías dicho, que tuviste que viajar fuera de Osorno, luego que también está mucho más complicado quizás buscar trabajo en las regiones. ¿Cuál sería la forma o el método o el proceso para comenzar un proceso de descentralización o regionalización a nivel nacional? ¿Cómo crees tú que se tiene que empezar porque esto me imagino que igual es algo a largo plazo, pero ¿cuáles serían como las bases o los hitos importantes para empezar este proceso? Ya, fundamentalmente, cuando hablamos de descentralización, la descentralización no solo puede ser económica, política. Hoy día lo que tenemos es una descentralización política, donde ahora los gobernadores son escogidos, pero sin embargo, por ejemplo, en nuestra zona, que es particularmente agropecuaria, ¿dónde está el Ministerio de Agricultura? En Santiago. ¿Dónde están las facultades, digamos, que investigan estos temas? En Santiago. Y sin embargo, aquí teniendo universidades, ¿por qué no se investiga los temas pertinentes a nuestra región? Y eso corresponde sobre todo a financiamiento. Entonces necesitamos apostar a una descentralización que también es económica para permitir el desarrollo regional. La minería, se dice que es el sueldo de Chile, en parte lo es, pero no es el único. También lo es la pesca y también lo es la fruta, la exportación de fruta. De esos 3 sueldos, los 2 sueldos, que son las frutas y también la pesca, se producen mayoritariamente en nuestra zona. Y sin embargo, por ejemplo, San Pablo, exportación de cereza, hace rico al país. ¿Y dónde queda esa riqueza? Esa riqueza queda en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, en Rancagua, pero no llega a donde se produce, que es acá en la zona. Mi mamá es cosechera de arándanos. Me creció a partir de la recolección de arándanos, entonces conozco bien esa realidad, comprendo el sacrificio que hay detrás y la riqueza que se aporta al país, y esa riqueza no se nota acá en la zona. Entonces necesitamos que el desarrollo regional sea una descentralización, a partir de una descentralización económica que sea pertinente con nuestras necesidades. O sea, no se trata simplemente de generar riqueza, sino también de que la ciudadanía pueda priorizar cuáles son las necesidades que se tienen que resolver, porque si no, una persona en Santiago nos viene a decir dónde el Estado tiene que poner, en qué canasta el Estado tiene que poner los huevos. Eso tiene que cambiar. Entonces, para permitir eso, la descentralización, no solamente política, sino también económica, tiene que ser posible. Y hoy día, la descentralización económica no es posible porque una ley de rentas regionales es inconstitucional. Juan Carlos, tú hablabas, cierto, que tuviste que ir a estudiar fuera porque no habían opciones. En el fondo, ¿cómo el Estado, en este caso con una nueva constitución, podría garantizar aquello, por ejemplo, si no tiene recursos, producto, por ejemplo, de toda esta crisis económica que ha generado la pandemia? O sea, cómo un papá Estado, digamos, podría en el fondo garantizar, digamos, una excelente educación si ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, con la nueva prueba, la PTU, quedó de manifiesto que la brecha entre la educación pública y privada es enorme, es mucho más grande aún, todavía con este nuevo sistema, quizás con la crisis. Esta pandemia también dejó al descubierto el tema de la conectividad a Internet. Muchos colegios municipales no tenían ni siquiera conexión de Internet. Entonces, ¿cómo un papá Estado en este sentido podría garantizar aquello? A ver, yo creo que esa pregunta puede ser respondida de varias formas. En primer lugar, evidentemente en Chile actualmente lo que se hace es administrar la pobreza. Chile ha sido exitoso en un modelo de subdesarrollo. No hemos alcanzado el desarrollo porque nuestra institucionalidad está diseñada para no hacerlo. De hecho, en los tratados internacionales... Pero se ha crecido, por ejemplo, en emprendimiento. Sin duda, pero... un porcentaje bastante importante. Por eso, son personas que se mantienen a sí mismas, digamos. Por eso hemos generado empleo también. Hemos alcanzado el éxito, pero no en el desarrollo que necesitamos. Hemos estado al debe todavía en eso, y eso es porque en gran medida, por ejemplo, con los tratados internacionales que suscribe Chile en materia económica, nos comprometemos simplemente a exportar materias primas sin un valor agregado. Exportamos cobre, pero... ¿Cómo lo puede garantizar eso una Constitución
decía ahí también juega un rol súper fundamental el poder legislativo. Sí, y no solamente el legislativo, sino también el ejecutivo. También. Lo que hace una constitución es rayar una cancha. Paraguas, claro. No son los jugadores en la cancha, sino que es el rayado de cancha. Entonces lo que se trata acá es que la nueva constitución permita, por eso, como les explicaba adelante, el tema de los proyectos vitales, que no sea un obstáculo, sino que permita desarrollar nuestros proyectos vitales, es que la Constitución, para alcanzar el desarrollo, necesitamos, por ejemplo, que se permita no solamente mayor capacidad de crecimiento económico, sino mayor investigación, por ejemplo, generar un valor agregado a lo que exportamos. Nosotros hoy día exportamos cobre y después tenemos que comprar lo que en otros países se hace con ese cobre. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Bueno, entonces uno dice, bueno, hay varios problemas, que por ejemplo la subsidiariedad del Estado. ¿Eso qué significa? Que el Estado no puede invertir si es que hay privados que están dispuestos a hacerlo. Y eso ha sido bastante complicado. Por ejemplo, el 84% de la producción eléctrica del país lo hacen empresas privadas, pero que son empresas extranjeras. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros si tenemos la capacidad? Más encima en recursos estratégicos. Entonces, si diseñamos un país que permite y posibilita que nuestros proyectos de vida sean realizables, que hace que un Estado se modernice, que no tenga trabas que son totalmente superables, que no son innecesarias, digamos, podríamos estar ya contribuyendo a que evidentemente el país pueda alcanzar el desarrollo. Del mismo modo, en cuanto a la educación. En cuanto a la educación, no pasa simplemente, y en esto a propósito de la premisa de tu pregunta, la brecha entre la educación pública y privada. Yo incluso sería más atrevido en esa afirmación y diría de que las familias que invierten hartos recursos en poner a sus estudiantes en colegios particulares pagados, lo más probable es que estén perdiendo plata porque están pagando demasiado por una educación que es de calidad, porque uno dice, bueno, es que la educación pública versus la educación privada, pero comparemos en igualdad de condiciones. El nivel de estudiantes que recibe la educación... también en un súper buen colegio. Entonces, el nivel de estudiantes que recibe una escuela pública son particularmente alumnos vulnerados. Eso los estudiantes de escuelas particulares no los tienen. Entonces, si vamos a comparar, comparemos en igualdad de condiciones y nos vamos a dar cuenta que la educación pública aporta un valor agregado, aporta mucho más a la capacidad y al conocimiento de sus estudiantes que lo que un estudiante de la escuela particular pagada recibe ya de parte de su familia. Porque una familia que no es vulnerada, posiblemente cuando el estudiante tenga inglés, sus padres ya hablan inglés. Cuando están en lenguaje, sus padres ya leen libros porque tal vez tienen una biblioteca en su casa. Entonces, comparemos en igualdad de condiciones. Y es por eso que el acceso a información es fundamental, es cómo se gestiona. No puede ser, y en esto a propósito del Congreso, el Congreso se ha caracterizado por legislar para la prensa. En materia penal se hacen leyes cortas de materia penal que no solucionan los problemas y después se transforman en un obstáculo para que los jueces puedan hacer la pega. Entonces no podemos simplemente apostar a que un Congreso la saque sin ninguna responsabilidad, sin mayor peso, legislando en base a información sesgada. Entonces veamos cómo en la Constitución se pueden, aparte de discutir todos los temas, diseñar un paraguas o una cancha que haga el juego mucho más nítido, mucho más limpio. Yo creo que en eso estamos al debe. Juan Carlos, yo te quiero llevar un poco más a un plano de la ingeniería de la campaña y cómo quizás ha sido tu acercamiento con distintas organizaciones o con las personas. ¿Tú tienes un grado de confianza interna, por así decirlo, ya que anteriormente fuiste un personaje medianamente conocido dentro de la ciudad de Osorno? ¿Cómo ha sido esa percepción o ese acercamiento con la gente, ya quedando cada vez menos para el 11 de abril? Mira, la campaña ha sido, por un lado, desgastante, porque como independiente yo no tengo los recursos que tienen los partidos políticos. De hecho, la semana pasada el Servicio Electoral informó que a cada candidato de partido político le va a anticipar un aporte de 6.3 millones de pesos, versus que nosotros, digamos, tenemos que poder, digamos, con nuestro propio esfuerzo. Entonces, la campaña se financia con el aporte de tiempo que cada uno realiza, tanto como el candidato como el equipo con el que estoy trabajando. Un equipo diverso de profesionales de distintas áreas, desde profesionales y personas que se dedican a distintos oficios, desde, por ejemplo, dirigentes del Barrio Lins, dirigentes también de la Asociación Nacional de Empleados de Casas Particulares, hasta pequeños y medianos empresarios. Estamos todos trabajando en conjunto para saber desde el territorio qué podemos aportar o contribuir a la discusión constitucional. Entonces, por una parte, la campaña es desgastante porque esto con quienes trabajo, digamos, nadie les paga, nadie les financia, digamos, su tiempo. Entonces, eso requiere un sacrificio grande porque igual tenemos que parar la olla para vivir, digamos, como familia. Pero por otra parte ha sido reconfortante. Y ha sido reconfortante porque el cariño de la gente ha sido grande. Me ha tocado enfrentar a situaciones difíciles, sin duda. Siempre se dice que la política es dura, que esto sin llorar,
pero, por el chancho. pero hay una cosa que también es cuando uno se enfrenta con una política, o mejor dicho, políticos que juegan la cancha chica con indecencia. Y eso, por ejemplo, hacer frente a rumores de que yo tenía a mi mamá abandonada o cosas por el estilo que tuve que hacer frente, y uno dice, o sea, tanta necesidad tienen de ganar con tal de, digamos, de levantar esas mentiras. Entonces, han habido situaciones que no han sido no ha sido todo miel sobre hojuelas, que ha sido bastante desagradable, como la situación que les comento, pero sumando y restando, raya para la suma, porque el cariño es más grande, y no por nada fui uno de los más patrocinados del distrito. Los independientes tuvimos que juntar firmas, y del distrito 25 fui uno de los más patrocinados. Entonces, en ese sentido estoy contento, y eso, más que una alegría así como triunfalista, significa sobre todo un sentido de responsabilidad, porque es mucho lo que está en juego, y yo no voy a la constituyente a demostrar que tengo razón, a darme un gustito personal, yo voy a construir a la convención constituyente. Entonces, con ese entusiasmo estoy tratando de sumar mayorías. ¿Y qué tantas posibilidades tienes? Porque se ha cuestionado mucho, ¿cierto?, el sistema, sobre todo el tema de la independencia. Lo decías tú mismo, o el que va avalado por un partido político tiene muchas más posibilidades. Ustedes no tienen recursos, tienes que, digamos, por ejemplo, abocarte en el fondo a buscar voluntarios sin remunerarlos tampoco. Sabemos que hoy en tiempos de pandemia ha tomado mucha fuerza el tema de las redes sociales, las radios también, que tienen sus costos. Entonces ahí, en ese sentido, un poco, como tu experiencia, tú eres un joven, ¿cierto? Un cabro joven, puede salir a terreno también, pero ¿cómo te enfrentas a ello versus los monstruos de los partidos políticos? Mira, yo confío sobre todo en la sensatez de la gente. Cuando la gente votó prácticamente un 80-20, no solamente apruebo, sino convención constitucional, es porque no querían mixta, no querían a los mismos de siempre. Confío en que la ciudadanía es sensata, lo sé también, y espero que el próximo 11 de abril así se manifieste, que frente al eslogan vacío, que uno va a empezar a escuchar en la radio desde el 12 de marzo en adelante, el puro jingle, y dónde está la discusión, dónde está el debate, cómo lo van a hacer, digamos, sobre determinados temas, prácticamente eso no existe. Si ustedes revisan las redes sociales, digamos, cuáles son los candidatos que están proponiendo ideas, ¿dónde están? Entonces, yo confío que la ciudadanía va a saber discriminar entre las candidaturas que van a, desde el 12 de marzo, tapar nuestras plazas con las típicas palomas, con las típicas gigantografías, y va a priorizar, espero, a las candidaturas que sin muchos recursos estamos tratando de aportar contenidos, y sobre todo tratando de llegar a todo el territorio distrital, que no es menor. Si ustedes lo comparan con otros 25, países, sí, el distrito 25 es del porte de Suiza, o sea, de un país europeo en nuestra propia región. Sí. Ese es el tamaño, digamos, a abarcar. Pero el 26 entonces, lo que podría ser la desventaja estratégica de no tener recursos, creo que al mismo tiempo es nuestra mayor virtud, porque en esto vamos con entusiasmo, vamos con mucha gratuidad y sobre todo con mucha responsabilidad. Sobre eso mismo, ¿cómo visualizas tú la participación de la gente? ¿Cómo has palpitado tú el ambiente? ¿Crees que va a ser un...? Mira, todos los incentivos están puestos para que la ciudadanía no participe. O sea, con tantas trabas, tanto a la hora de el acuerdo del 25 de noviembre, cuando se diseñó cuál va a ser la hoja de ruta para la convención constituyente, eso está lleno de trampas. Ahora nos encontramos con más trampas, que es el tema que a los independientes no se nos trata de la misma forma que a los militantes de partido. Entonces, cuando uno observa que hay tantas trabas, que hay tantos escándalos de los mismos de siempre, pareciera que eso no es casualidad, pareciera ser como un desincentivo a que la gente vaya. Sin embargo, y este es el llamado, tu participación cuenta, tu participación es relevante, porque tu participación marcará la diferencia. Es por eso que ahora que se están discutiendo si vamos a votar en 2 semanas o en 2 días... ¿Qué te parece? Bueno, yo no tengo una opinión todavía zanjada. No me gusta, eso sí, y la descarto, la de 2 fines de semana. Ya. Soy de la idea de que en un solo fin de semana se resuelva, sea el sábado y el domingo, solo el domingo, digamos, pero porque ¿qué se hace durante esa semana? Fíjate, si a la gente le cuesta ir a votar un día, ¿qué más será 2? El moverse, sobre todo, porque los que más van a votar son los adultos mayores. Entonces, que ya se tengan que estar movilizando 2 días es complejo. Significa tener
que gastar más recursos también Es porque que- los vocales hay que pagarle. Claro, es que no se trata de que una persona vaya a votar 2 veces, se trata de que tener 2 días habilitados Claro. para que la ciudadanía pueda escoger o ir Pero- el sábado o ir el domingo. Esa opción tú- no me parece, digamos, descabellada. Porque estaban diciendo que primero podría ser alcalde y concejal y después No, constituyente y gobernador regional. Si hubiera una medida que condensara una sola vez el voto, sea un sábado o un domingo, fantástico, pero esto, o sea, si fuera como usted lo plantea, de decir el sábado se vota por constituyente y el domingo, digamos, por alcalde y concejales, sería un fiasco, eso hay que descartarlo. Pero si, por ejemplo, la ciudadanía tiene la oportunidad de ir el sábado o el domingo a votar por todos sus candidatos a constituyente, a alcalde, concejal y gobernador, esa medida sería mucho más eficiente que llevar a la gente a movilizarse 2 veces en un fin de semana. O sea, yo creo que tienen que existir mayores oportunidades para que la ciudadanía pueda participar, pero tiene que ser bien diseñado, digamos. Perfecto. ¿Y cómo se viene tu campaña o tu plan de acción en los próximos, ya casi van quedando 40 días, creo que el lunes son 40 días? Sí. ¿Qué tienes pensado en mente? Mira, se abarca como no hay muchos recursos, uno prioriza lo que son redes sociales. El Claro. tema es que en nuestro distrito la brecha digital es gigantesca. Internet no pues, llega a toda la ciudadanía y en ese aspecto tenemos que igual, a la medida que se avanza en redes sociales, sobre todo mucho contacto con la gente, ir a visitar a las poblaciones, ir a visitar a los actores sociales, ir a visitar a los dirigentes sociales. Creo que eso ya lo estamos haciendo, pero de aquí en adelante, sobre todo ya desde el 1 de marzo, desde la otra semana, eso se tiene que profundizar aún más. ¿Y cómo lo pretendes lograr, tomando en cuenta que se están haciendo diversos llamados para evitar precisamente los riesgos de contagio, incluso el tema de la folletería, que puede también ser origen o causa de contagio? ¿Cómo lo vas a trabajar ahí? De hecho, es bastante complejo. Mi hijo tiene una enfermedad que a mí me hace sobre todo tener que resguardarme mucho más para no exponerlo a él, porque uno podría ser un vector de contagio, entonces eso es complejo. Y frente a eso hay distintas modalidades, o sea, el puerta a puerta no es que la persona está al frente tuyo, sino que es puerta a reja, digamos. Entonces uno puede mantener la distancia con no solamente con la mascarilla facial, sino o sea, el protector, sino también con la mascarilla. Entonces hay distintas modalidades para hacerlo. Entonces, y sobre eso estamos tratando, en tiempo de necesidad, la imaginación aflora. Perfecto. No sé, señor director, si tenemos algún minuto para otra pregunta con respecto a nuestro invitado, Juan Carlos Claret. Un poco, Juan Carlos, me imagino que tú ya, tienes plasmadas tus propuestas, tu gente también con la cual tú estás trabajando. En ese sentido, hablabas un poco de educación. Tú, afortunadamente, estudiaste Derecho, estás a punto de digamos, de jurar. Entonces, ¿a qué voy yo? Tienes tienes más conocimientos que el resto, y cómo juegan ahí los otros candidatos, porque el caballito de batalla también, en este caso de llegar a esta elección, era que hasta la señora Juanita de la esquina se podría presentar, pero al parecer no fue tan así. O sea, el ideal siempre fue ese, el problema es que los costos de hacer una campaña son gigantescos. O sea, el tiempo que uno tiene que dejar de trabajar hace que la señora Juanita no lo pueda hacer. Claro. En mi caso, yo por suerte, o sea, desgraciadamente no tengo un contrato de trabajo por hora, digamos, trabajo en la universidad, digamos, acompañando y trabajo de una profesora en la universidad de una académica, entonces me paga por hora, entonces yo tengo la ventaja de que puedo trabajar durante el día y en la noche dedicarme a trabajar y después rindo cuentas con eso, entonces con eso puedo parar la olla, pero la señora Juanita no puede. Entonces muchas otras personas no pueden. Entonces evidentemente la cancha está bastante muy dispareja. Sin embargo, cuando tampoco se trata de que la convención sea copada por abogados, porque a decir verdad la Constitución tiene que ser capaz de ser representativa de todos, no solamente del sector apruebo, sino que las personas del rechazo también tienen que sentir que esta nueva Constitución es también a la que tienen que también legitimarla, digamos. Entonces no se trata de generar facciones, no se trata, sino sobre todo de tender puentes y construir. ¿Y qué te gustaría mantener de la actual Constitución, por ejemplo, o nada? Mira, la actual Constitución
que hay artículos que uno dice, mira, esto es interesante, pero entendido como un todo, es bastante compleja la operativización, digamos, de esa norma particular. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la autonomía del Banco Central, yo en la Convención Constituyente sería un defensor de la autonomía del Banco Central, claro, para que de esa manera la política económica no quede solamente a merced del gobernante de turno. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de que existe un ministerio público, yo soy de la idea de que la Defensoría Penal Pública también tendría que llegar a rango constitucional. Cuando hablamos del sistema judicial, evidentemente uno no va a eliminar el sistema judicial. Me gustaría profundizar su autonomía para que no dependan del presupuesto que el Ministerio de Justicia tramita. Entonces hay varios aspectos que uno dice, se trata de conservar lo bueno, profundizar eso bueno y sobre todo incorporar aquello que hoy día está tristemente ausente en la Constitución y que nos tiene empantanados en las crisis sociales que se han agudizado. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero aportar desde mi conocimiento, digamos, legal, es tratar de que en la técnica legislativa no se nos pase gato por liebre, porque si ustedes revisan las candidaturas, tanto constituyentes como alcaldes, concejales, están más o menos las ideas parecidas. Todos queremos un Chile mejor, todos queremos alcanzar el desarrollo. Entonces uno dice, ¿qué nos diferencia? Y es que la discusión se va a centrar en dónde va el punto, dónde va la coma, cuáles van a ser los quórums. Entonces, desde mi experiencia, digamos, y desde mis estudios, quiero aportar a que no nos pasen gato por liebre en esos detalles, para que si estamos todos de acuerdo, bueno, después cómo es posible que se interprete de manera distinta. Entonces ese es mi desafío. Juan Carlos, me dicen que ya estamos en la hora, quiero dejarte unos segundos ahí a la cámara para que puedas hacer el llamado pertinente y de paso felicitarte también como equipo por tu juventud y por atreverte, digamos, a este tremendo desafío. Gracias, y sobre lo mismo es que, amigas y amigos del Distrito 25, que no es solo Osorno, abarca desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos. En nuestro distrito es bastante particular, es un distrito que la participación para el plebiscito del mes de octubre disminuyó considerablemente. Fue uno de los pocos distritos donde la participación, sobre todo en los sectores rurales, disminuyó. Es un distrito que al mismo tiempo se caracteriza por siempre votar por los mismos. Tenemos los diputados prácticamente lo mismo de siempre durante décadas, entonces este es un distrito que suele ser bastante hostil con los rostros nuevos, con las ideas jóvenes, con las ideas nuevas. Y es por lo mismo que la invitación es a darse una oportunidad, démonos una oportunidad apostando a rostros nuevos que tienen vinculación con el territorio, que han discernido sus experiencias y que sobre todo tenemos toda la intención de aportar desde nuestra experiencia y también desde nuestros estudios a que la Constitución sea exitosa en beneficio de todas, de todos, en beneficio tuyo. Es por eso que para el próximo 11 de abril, involúcrate, participa, porque lo que está en juego es demasiado como para mantenernos indiferentes. Muchas gracias. Con nosotros hay entonces Juan Carlos Claret, candidato a constituyente por el Distrito 25. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Entre Semana.